Y así mismo paradito nos vamos a Mateo 4, versículo 1 al 11. Y la palabra del Señor dice así: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Hay que ser bien charlatán. Versículo 7. Jesús les respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Increíble. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. El Señor es más que bueno, se puede sentar. Verdaderamente, si usted lee esto con mucha tranquilidad y juntamente con el Espíritu Santo que habita en usted, yo no tendría que venir a explicarle. Porque está bien claro lo que el enemigo siempre ha tratado de hacer desde el principio hasta el final. Pero para comenzar, yo me di la tarea de buscar qué es la tentación y cómo llega, porque necesito entrar en el fundamento para luego predicarle y cómo el Señor, y demostrarle a usted cómo el Señor le habló por lo que dice la Biblia. Porque déjeme decirle, Jesús estudiaba la Escritura. Y si nosotros nos llamamos hijos de Dios y cristianos para ser hijos de Dios, nosotros tenemos que conocer al Padre. Y si nosotros no conocemos al Padre, ¿cómo le vamos a responder al enemigo? ¿Y cómo le podemos responder? Pues estudiando la palabra, tener una libretita, tener marcadores. Amén. Déjeme decirle que este evangelio no está pasado de moda, como dicen por ahí. Que este es un libro de mentira. Será mentira para ellos, pero para mí es un libro de toda verdad. Es un libro que liberta, es un libro que sana, es un libro que me fortalece y es un libro que me da paz en los momentos más difíciles de mi vida. Y si en mi vida ha sido también para usted. Amén. Pues mire, tentación es el impulso de hacer algo o tomar algo atrayente, pero que resulta inconveniente. Esto lo dice el diccionario Vox. Pero a mí me gusta más el diccionario bíblico, que dice, la presión para ceder a las influencias que pueden llevar a apartar a la gente de Dios. Eso es lo que es la tentación. Es un impulso que te va a hacer creer que está bien, pero que me va a apartar de Dios. Amén. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, si Jesús siendo Dios, ¿por qué fue tentado? ¿Por qué tentaron a Jesús? Simplemente Jesús es Dios, pero Jesús te fue tentado porque estaba revestido de la humanidad. Jesús siendo Dios vino a esta tierra como hombre para sufrir y para pasar todas las necesidades que pasó para que usted y yo estuviésemos aquí. Y si pasó por muchas situaciones, ¿que usted se cree que el diablo va a estar sentado aplaudiéndole? No, al contrario.
Las pruebas que él experimentó fue en la esfera de su humanidad. O sea, todo lo que él pasó fue él siendo hombre. La diferencia entre Jesús y nosotros es que en él no hubo pecado. En nosotros hay pecado porque el pecado, como le expliqué en el primer mensaje, entró por Adán y por Eva. Amén. Él fue tentado en todo. Por eso, cuando viene una tentación a nosotros, ¿a dónde vamos a ir? A la persona que ha experimentado esta situación. Pero no cometió el pecado, no se dejó ceder. Y a mí me gusta lo que dice el versículo 1 que dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara. Quien llevó a Jesús al desierto fue el Espíritu Santo. Déjame decirte que el Espíritu Santo es quien toma el control de nosotros. Y muchas veces el Espíritu Santo a nosotros nos dice, haz esto, y nosotros no le hacemos caso. Y es como yo siempre he dicho, es esa voz que le llamamos muchas veces conciencia, pero no es la conciencia, es el Espíritu Santo que se está ahí redarguyendo. Tenemos el enemigo, al tentador, que escuchó la voz del cielo cuando Jesús fue bautizado. Este es mi Hijo amado. Y tenemos a ese tentador, a ese enemigo que siempre le dijo a usted, que siempre está pendiente a nosotros, que siempre nos está mirando, que siempre está, mira, está yendo a la iglesia, déjame meterle la pata, a ver entonces si no llega. Mira, él está leyendo la Biblia, déjame ver qué hago, qué problema hago para que no la pueda leer, o que le dé dolor de cabeza, o que le dé migraña, o que venga una llamada telefónica, o que empiece a ver, ay, déjame buscar este versículo en la Biblia, y seguimos con el Facebook, Twitter, Instagram y todas las demás. Y Dios diciéndote, métete conmigo que te quiero enseñar grandes cosas, y nosotros nos espabilamos con cualquier cosita. Por ahí viene la novela, así que tengo que leer. Señor, tengo 5 minutos para ti porque necesito ver la novela. La serie, perdón. La serie. Señor, tengo 5 minutos porque pues hoy ya yo saqué mi tiempo pues para ver entonces esta película. Y Dios diciéndote, métete conmigo. Cuando nosotros obedecemos al Señor, el enemigo te va a estar mirando para hacerte caer. Yo quiero que tú sepas eso. El propósito del enemigo es tentar a Jesús para desviarlo del plan divino que había trazado para él. O sea, cuando el enemigo viene a hablarte y nosotros le escuchamos, el propósito y el objetivo que el enemigo tiene es sacarte del propósito, del llamado que Dios ha hecho en tu vida. Amén. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese ocurrido si Jesús caía en la tentación? Simplemente el plan de redención que Él tenía con nosotros, o sea, la salvación que nosotros tenemos a través de Él no hubiese ocurrido. No hubiese esperanza. El mundo me puede decir a mí muchas cosas, pero aquí vino un hombre que fue obediente en todo, porque mientras él estaba pasando el sufrimiento que iba para una crucifixión, él pensaba en ti y pensaba en mí y decía, tengo que llegar por María, tengo que llegar por Laura, por Javier, por Alejandro, por Luis, por Lucy, por Brenda, por Ale, Yoli, Jesús, Anita, por mi papá, por Luis, por ellos, cada camino, cada paso que él daba, él estaba pensando, tengo que llegar. El enemigo no quería que llegara, ¿usted sabe por qué? Porque si no, nosotros íbamos a estar perdidos. Había que hacer un sacrificio. ¿Usted se imagina a Jesús no muriendo por nosotros y nosotros siguiendo matando animales? Yo creo que no hubiesen animales en este mundo.
No hubiesen animales de todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. No habían los bistecs que nos comemos, las chuletitas que nos comemos. Mire la primera tentación. Vamos al versículo de Mateo 4. Déjeme buscar aquí. Mateo 4. Mateo 4, versículo 3. Mire la primera tentación. Déjeme cambiar de versión. Es que cuando uno estudia la escritura, yo por lo regular utilizo 4 versiones, porque me gusta saber qué es lo que dice. Y la primera que utilizo es la traducción lenguaje actual. A mí me fascina esa Biblia, pero aquí utilizamos la nueva traducción viviente. Versículo 3 dice, en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿qué fue lo que yo le dije en el primer mensaje con Eva? Que Dios te dijo. Él está poniendo en duda, si eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Di estas piedras que se conviertan en pan. Usted sabe que una de las tentaciones que el enemigo le va a ser dirigida por la carne. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba ayunando. 40 días, 40 noches. Tenía hambre. Es a veces aquí venimos, ay Dios mío, que ya se termine el servicio porque ya tengo un hambre, nos desconectamos completamente. Y el enemigo va a estar pendiente cuál es tu necesidad básica. Una de las necesidades básicas que nosotros tenemos es comer. Pero Jesús decidió, por medio del Espíritu, obedecer a Dios y decir, voy 40 días, 40 noches a un ayuno, pero tuvo hambre. Y simplemente, además de que es una necesidad de lo que tenemos, de lo que nosotros necesitamos, cuando nosotros siendo hijos de Dios, Él sabe, mire, tenía hambre, quería comer, pero no podía. Estaba en una obediencia. O en muchas ocasiones Jesucristo dijo, el alimento mío es la palabra. Eso lo dice la Escritura. Y quizás él pasó por mucho tiempo donde no le dio hambre porque estaba en la presencia del Señor. Y muchas veces aquí, por ejemplo, en el ayuno de las damas, nosotros estuvimos aquí hasta las 3 de la tarde. A mí no me dio hambre hasta que se terminó. ¿Por qué? Porque estábamos dependiendo del Espíritu Santo, porque Dios se estaba moviendo. Jamás y nunca se puede comparar con 40 días y 40 noches. ¿Ok? Pero simplemente coja ese pequeño ejemplo que llegamos aquí desde las 7 de la mañana hasta casi las 3 de la tarde sin comer. Nosotras bebimos agua, pero aquí dice que Jesús ni agua bebió. Y lo peor de todo esto, le dice, si tú eres hijo de Dios, déjame decirte una cosa, Jesús sabía que Él era hijo de Dios. Tú sabes si eres hijo o hija de Dios, porque muchas veces ni siquiera sabemos si somos hijas o hijas de Dios. Y quien muchas veces nos mete eso en la mente, el mismo enemigo que nos dice que tú eres hijo de Dios haciendo esto y esto. Porque déjeme decirle una cosa, mire cómo trabaja el tentador. El tentador te va a decir, esto es bueno, no te va a pasar nada. No fue lo que le dijo a Eva, vas a ser sabia. Que Dios te dijo, no, tú vas a ser sabia. Vas a tener sabiduría. Vas a ser igual que Dios. Y el enemigo lo que hace es que te lo va a pintar un cuadro muy bonito, muy hermoso. Tú caes en la tentación y te acusa. Tú te arrepientes y Él te sigue acusando. Mira lo que tú hiciste. Hiciste sentir mal al Señor. ¡Ja! Y eso que tú predicas. Y eso que tú cantas. Y eso que tú le hablas a otros de Dios. Y sigue ahí.
para que usted vea que hacerle caso a ese pajarucho es de verdad que es fuerte. Pero mire, la tentación siempre va a estar ahí. Si lo hizo con Jesús, ¿qué más con nosotros? Y en adición, esta tentación que va dirigida a la carne es, mire, cuando nosotros tenemos hambre, y imagínense usted, déjeme darle este ejemplo, porque no me quiero mover de este punto. Cuando un hijo de usted tiene hambre, usted no se desespera. Muchos padres por ahí dejan de alimentarse para darle comida a sus hijos. Y esa comida que nosotros dejamos de comer, eso lo estamos viendo ahora mismo en la guerra. ¿Cuántos padres y madres están dejando de comer para darle comida a sus hijos? Y esto fue aquí, lo que ocurrió fue que el enemigo nos va a permitir que nosotros poner una duda del amor que nosotros tenemos en Dios. Y déjame explicarte esto. Cuando el enemigo viene a decirte a ti, si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, él lo que te está diciendo es, tu Dios no te suple tu necesidad. Tú la puedes suplir. Olvídate de lo que Dios te haya dicho, porque si Él es hijo de Dios, Él te debe de suplir a ti tu alimento y la comida de tus hijos. Eso es todo lo que Él te está diciendo a ti. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Y en ocasiones estamos tan desesperados que vamos corriendo y hacemos préstamos. En ocasiones estamos tan desesperados que le metemos a la tarjeta de crédito y después no podemos pagar eso. En vez de esperar en Dios. Usted sabe que al finalizar todo el ayuno de 40 días y 40 noches, leímos que los ángeles vinieron a servir a Jesús. Cuando nosotros esperamos el tiempo correcto, Dios siempre trae lo mejor. Y Dios siempre va a suplir esa necesidad que tanto nosotros hemos deseado, porque Dios ve la necesidad. Si tú eres hija y si tú eres hijo de Dios, Dios va a saber las necesidades tuyas. Entonces, ¿por qué dudamos? Jesús no dudó. Jesús no dudó para nada. El versículo 4 me dice, no, un no, pero mire ahí, seco, no. Las escrituras dicen, o sea, no dice, el pastor dijo, no, mi esposa dice, mi esposo dice, no. Las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le contestó la palabra igualmente que dice en Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Jesús leía la escritura. Jesús sabía que era hijo de Dios. El enemigo sabía que él era hijo de Dios. Acuérdese que escuchó, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y déjame decirte una cosa, la vida no solo depende de alimento. Sí, porque para eso yo me voy de aquí y solamente hago mis desayunos y no hago lo que Dios dice. La vida depende del hacer la voluntad perfecta de Dios. No mi voluntad, no lo que yo quiero hacer, no lo que yo creo que yo tengo que hacer. Es la perfecta voluntad de Dios. El éxito del ayuno de Jesús fue que Él en todo tiempo y en todo momento ignoró lo que decía el enemigo, le contestó con la escritura y hizo la voluntad perfecta de nuestro Señor. Lo más valioso que tú y yo podemos tener es la confianza en Dios y esperar en Él. Pero qué difícil se nos hace esperar en Dios. Estamos acostumbrados al tiempo microondas. Usted no se fija, rara es la vez que la gente calienta la leche en una estufa.
porque se desespera. Y en un microondas, ya en 30 segundos, ya la leche está caliente. Cuando la leche en la estufa, el cafecito sabe hasta mejor que en el microondas. No sabemos esperar. Queremos las cosas rápido. Le voy a dar un ejemplo. Ordenamos comida. Si la comida está en 15 minutos, pues espero su llamada. Y estamos a los 15 minutos. Es que no me han llamado. Déjame llamar porque es que si me dicen a los 15 minutos, pues a los 15 minutos. Y usted no sabe que a veces en el restaurante hay un montón de órdenes antes que la de usted. O pasó algo, o al cocinero le dio un patatú, o pasó una situación y nosotros, muchas veces siendo, perdone la palabra, prepotente, yo soy el cliente, yo siempre tengo la razón y el cliente no siempre tiene la razón y no sabemos esperar. Usted no sabe lo que pasó en ese momento. Amén. Y en las situaciones más difíciles de nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Hablar con la vecina y explicarle lo que me pasó? No, es esperar en Dios. En las situaciones más difíciles de nuestra vida, simplemente es esperar en Dios. Mire, en Salmo 91, versículo 15 dice, cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. En la espera, mire, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la espera, Dios está ahí. Y muchas veces Dios nos quiere meter en un desierto y nosotros no queremos entrar. Cuando usted entra a un desierto, usted no sale como entró. Usted sale llena de vida, quizás sale un poquito golpeado, porque el desierto duele. El desierto pasamos calor, estamos solos, pasamos hambre. Pero en esos momentos Dios siempre ha estado con nosotros. Y cuando yo veo a una persona pasando por el desierto, yo le digo, tú estás en el mejor momento. Porque lo que viene por ahí es gloria de Dios. Simplemente sigue metiéndote con el Señor. Cada vez que Dios a nosotros dos como matrimonio nos mete en un desierto, nosotros no salimos igual. Procuramos salir completamente diferente de acuerdo a la voluntad que Dios tiene con nosotros. Yo me acuerdo una vez cuando antes que nos dieran a los jóvenes, Dios nos metió de 6 a 8 meses en oración. Nos levantaba a las 3 de la mañana. Nosotros orando y orando y orando. Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿qué tú tienes para nosotros? ¿Y Dios habló? No. Cuando terminó el mes de en la campaña que Luis y yo tuvimos de oración, nos reunieron y nos dijeron, les vamos a dar a los jóvenes. Porque es que Dios no te va a dar algo grande, te tiene que preparar. Si tú no estás preparado, no te lo va a dar. Y en esta iglesia, aquí, el día del ayuno, Dios me habló y me dijo, aquí a ustedes 4, sí somos 4, sí. A ustedes 4 la quiero en ayuno y en oración. O sea, tanto Lourdes como Emily, Laura y yo, cada 3 meses nos tenemos que meter en oración y en ayuno. Porque vienen cosas grandes, como yo le he dicho, iglesia, en esta iglesia vienen cosas grandes y nosotros no estamos preparados todavía para recibirla. Estamos, mire, quedándonos en lo viejo. Me gusta esta silla, me gusta este rinconcito, me gusta aquí que no haya mucha gente, nos conocemos todos. Si falta alguien, enseguida me entero, sé lo que le pasa. No me gusta la gente, que haya mucha gente, una iglesia grande. Pero esto no es lo que ni a usted ni a mí nos guste. Esto es lo que Dios quiera. Y si Dios quiere sacarnos de esta comodidad, de este calorcito familiar, porque esta es una iglesia familiar en donde se da amor, tenemos que darle amor a los que vienen de camino.
Y al ministerio de damas de esta iglesia va a crecer, pero nosotros nos tenemos que meter primero en ayuno y en oración. Para que Dios nos dé sabiduría para cuando entren esas mujeres por ahí, golpeadas y marcadas por el hombre, por la vida, nosotros poder saber trabajarla. Y déjeme decirle una cosa. Esta semana, yo por lo regular no entro a la página de Facebook de la iglesia. Esa es una tarea que le corresponde a Luis, porque a mí me da estrés. Créame que a mí las redes sociales me dan ansiedad. Uno ve tantas cosas que yo digo, mira, Señor, yo no voy a ver porque es que peco. Peco porque veo unas cosas que no tienen sentido. Y yo no sé por qué a mí me dio con entrar. Quizás por presentar, sí. Y me llamó la atención algo en donde, hablando de la mujer, cómo siguen maltratando a la mujer cristiana. Es una cosa terrible. Y yo vi unas fotos en donde sí, las personas que estaban predicando, mujeres damas, estaban apretaditas. Y la Biblia me dice a mí que yo tengo que usar ropa decorosa. Y yo no tengo que estar vistiéndome para llamar la atención de los hombres. Pero una cosa es esa y otra cosa fue a cómo se dirigieron hacia esas damas. Uno de ellos le escribió que después yo lo busqué porque yo tenía que enseñárselo a Luis y lo borró. Pero fue un comentario que a mí me impresionó, que decía, yo no sé cómo dejan esas cerdas predicar en esa iglesia. Para que usted vea. A mí, vuelvo y les repito, la mujer tiene que vestirse decorosamente. Eso no lo despinta a nadie. Y eso está en la Biblia. Uno no se pone ropa apretada para que me estén mirando. Pero esa no es la manera de hablar y de escribir hacia unas mujeres. Para que usted vea cómo el enemigo sigue atacando. Y lo lamentable de todo esto es mujeres también matando a mujeres. Pero eso no son las palabras adecuadas para referirse a estas personas. Y a mí eso me impresionó. Yo entré en una crisis y yo decía, Dios mío. Y yo solo dije a Luis, Dios mío, Luis, ¿cómo se expresan? Un hombre, ¿cómo se expresa así de las mujeres? ¿Pero y qué se cree? Por eso es que la gente no quiere saber de los evangelios, del evangelio. No quieren saber de la iglesia. Porque los mismos cristianos estamos matando a nosotros los cristianos. Yo nunca escuché, ni he leído en las escrituras a Jesús maltratando a una mujer. A la mujer que cogieron en adulterio, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. A la mujer samaritana, que no había tenido 1, 2, 3 maridos, había tenido más y el que vivía no era de ella. Al contrario, le dijo, yo soy el Mesías al cual ustedes están esperando. La mujer que le lavó a Jesús los pies, que el mismo fariseo le decía en su mente, si este no es profeta nada, porque si supiera que la mujer que lo está tocando es una mujer de dudosa reputación, no dejaría. Sin embargo, este fariseo ni siquiera se ofreció a lavarle los pies al maestro. Y yo veo este tipo de críticas hacia la mujer, de hombres y mujeres que se dicen ser cristianos, seguidores de Jesús, y de la manera que hablan, a mí me prenden candela. Y eso es lo que a mí me da fuerza para seguir peleando por el ministerio de las mujeres. Usted no sabe, después del trauma que yo leí eso, yo cogí fuerza y yo dije, no, Señor, no. Esto no puede ser.
Porque ellos bien lindos, chulín, apretaditos, miren, con los pantalones apretaditos, con el pelo pintado. Déjeme decirle, porque no me diga a mí usted, Lucy, que un señor de 70 años tiene el pelo negrito. Entonces critican a la mujer y ellos son los primeros que se pintan el pelo y se ven bien fit y maltratando a la mujer. Y la mujer con autoestima baja, sobrepeso, ¿quién no se va a cuidar? Si el marido que uno tiene la está maltratando y le está diciendo, quédate ahí que solamente tú sirves más que para lavarme, cocinarme y más nada, porque yo soy el que soy. Dios llamó al hombre. Dios llamó al hombre. Y eso, mire, créame que a mí eso me dio tanto y tanto y tanto coraje. Que cómo la gente se atreve a expresarse así de unas mujeres. Cuando mi Cristo nunca lo hizo. Nunca. Por eso, este ministerio tiene que orar y tiene que buscar de Dios. Vamos a ser vituperadas, me importa un bledo. ¿Usted sabe por qué? Porque si yo estoy haciendo las cosas que Dios me manda y yo estoy siguiendo la palabra al pie de la letra, a mí no me importa que me venga a decir el hombre. Porque déjeme decir una cosa, nos van a criticar, nos van a señalar. Pero mientras estemos haciendo las cosas bien delante del Señor, a mí no me interesa lo que pueda decir el hombre. Que el hombre lo que viene muchas veces es ensuciar el llamado del Señor. Amén. Y yo creo que ya yo me levanté. Vamos al versículo 5 y 6. Es que créame, es que a mí eso me impresionó de una manera tan y tan fuerte. Versículos 5 y 6 me dice a mí: después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres hijo de Dios, tírate, pues la escritura dice: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes con el pie con una piedra. Yo no sé cómo el enemigo lo llevó, si esto fue real que lo llevó o fue visual, eso no me lo dice la escritura. Lo único que yo sé fue que la Biblia me dice a mí que lo llevó al punto más alto del templo. Dice Josefo es un historiador, que ese pináculo del templo era tan y tan alto que él cuando lo miraba de abajo hacia arriba le daba hasta mareo. Así que imagínense dónde fue a parar Jesús, ya sea en visión o real. La Biblia no me lo dice, y si no lo dice yo no voy a especular. Pero simplemente Jesús llegó ahí. Al ponerlo en el pináculo o en el alero del templo para que mirara todo. Mire, en la primera tentación Jesús demostró confianza al Padre. ¿Verdad que sí? En esta, el enemigo lo que le está diciendo es: demuéstrame que tú eres hijo de Dios. Si la misma escritura dice que si tú te zumbas por ahí no te va a pasar nada. Yo estoy segura que si eso se hubiese zumbado, hubiese caído, mira ahí, esparramado. Porque nadie mandó a Jesús a tirarse. En otras palabras, le dijo: si tú eres hijo de Dios, que todos lo sepan. Manifiéstate. Si por ahí mismo te van a recoger los ángeles, no te va a pasar nada. ¿Cuántas veces? Mire, eso no fue lo mismo que el enemigo le dijo a Eva: no te va a pasar nada. Mira, no vas a morir. Tú no vas a morir. El mismo modo
operandi. Y nosotros todavía no caemos en cuenta. No caemos en cuenta. Simplemente le dice, dale, manifiéstate, que todo el mundo vea que tú eres hijo de Dios. Y no solo eso, el enemigo usó la promesa, mire, que está en Salmo 91, versículo del 11 al 12. Vamos a buscarlo. Salmo 91, 11 y 12. Búsquelo conmigo. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vaya. ¿Vio que el enemigo sabe la Biblia? La sabe mejor que nosotros, pero que no se entere nadie. Te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Al pie de la letra le dijo la escritura, se la recitó al Señor el enemigo. En otras palabras, no importa lo que haga, sea bueno o malo, Dios te va a proteger. Eso es lo que le está diciendo el enemigo. Eso es lo que el enemigo nos está diciendo. No importa lo que tú hagas, vete a beber, vete a fumar, vete por ahí a bailar por la noche, métete con otras mujeres, métete con otros hombres, miente. Si Dios te va a proteger. Mira, si tú te emborrachas y sales a las 3 de la mañana, no vas a matar a nadie, tú no te vas a hacer nada. Eso es lo que le está diciendo este pajarraco, sacando los versículos a su conveniencia, porque le citó exactamente la palabra. Saca los versículos para sacarlo del propósito que Dios tenía. ¿Cuántas veces no hemos escuchado cómo hombres y mujeres han modificado la escritura bíblica a favor de ellos? ¿Cuántas veces el enemigo no nos ha hablado a nosotros? No, pero sí, mira, la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Vamos al versículo 7 de Mateo, vamos a volver a Mateo. Yo no sé usted, pero este mensaje yo me lo disfruté tanto, porque uno descifrando y descubriendo al enemigo es cuando uno puede descifrar por dónde viene y cómo nosotros decirle no, como Jesús lo hizo. No. La escritura dice no. Tengo que ser obediente. Así que no. Y nos vamos a qué versículo le dije. Al 7. Jesús les respondió, las escrituras también dicen, es que esto a mí me encantó, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Hay personas que saben y conocen la Biblia, la leen, pero su corazón está muy lejos del Señor. ¿Cuántas veces va a venir un hombre o una mujer de Dios, o un hombre de Dios, mujer, hombre, alguien que le diga, pero nena, si esa iglesia te queda bien lejos, Luquillo, ¿quién te mandó ahí? Cuando Dios te puso aquí y prefieres tú escuchar a la voz del enemigo porque es tu pana cristiano que lee y estudia, ora y ayuna, pero se deja usar por el mismo infierno. ¿Cuántas veces el enemigo, yo he escuchado testimonios que le dice al esposo o a la esposa, deja a tu esposo, deja a tu esposa, búscate una más joven, búscate otro más joven. Y eso no es bíblico, pero eso pasa en las iglesias. Y eso más pasa en las iglesias, lamentablemente, cuando nos descuidamos, cuando el matrimonio se descuida. Y el matrimonio nunca debe descuidarse. Yo no solamente me estoy refiriendo a lo físico, sino también me estoy refiriendo a los detalles. En donde antes mi esposo o esposa
me hablaba con dulzura y ahora me grita. En donde antes yo tenía paz en mi casa y ahora cuando llego a mi casa, esto es una guerra campal. Todo esto está ocurriendo. Todo esto ocurre cuando no sacamos un tiempo de nuestra vida familiar y nos tenemos un tiempo con el Señor. Usted sabe que si Dios empieza a romper matrimonio, empieza a romper la iglesia, se rompen las iglesias. ¿Cuántos matrimonios nosotros no hemos visto que se han separado o queda uno en la iglesia y el otro se va o los dos se van? Se perdió ese llamado, se perdió ese ministerio. Porque primero no buscaron la dirección de Dios, no fueron obedientes. Hay que preguntarse qué pasó aquí. Y usted sabe muchas veces lo que usted está haciendo y no se arrepiente. Nosotros no sabemos muchas veces que estamos actuando mal y no nos arrepentimos. Pero aquí el arrepentimiento, déjeme decirle, mi recomendación es que se arrepienta, porque si no, no va para el cielo. Y muchas veces uno dice esto, mira, tú me tienes que amar porque si tú no me amas no vas para el cielo. Es que es una realidad. Si tú no haces lo que Dios te manda hacer, si tú no eres obediente a su palabra, no te vistas que tú no vas para el cielo. El evangelio no es para que tú estés bien, estés feliz, para que tengas chavos, carros nuevos. El evangelio es para tú hacer el propósito del Señor y que cuando tú partas de esta tierra, tú vayas a morar con el Señor. Eso es todo. La paz, la tranquilidad, la felicidad la vas a tener cuando estés en el cielo. Pero nos tocó vivir esto y el mismo Jesús dijo que vamos a tener aflicciones, vamos a tener tristeza, vamos a tener situaciones, pero que tenemos que confiar en Él. Pero creemos que venimos al evangelio, Dios me va a dar todo lo que yo quiero, yo diezmo $1, Dios me va a dar a mí 100 pesos. Sí, porque eso es lo que hay. Diezmeme 100 que Dios te va a dar 1000. Eso no es bíblico. Uno diezma y ofrenda por obediencia. Y muchas veces creemos que porque yo estoy haciendo esto aquí, esto allá, ya yo me gané el cielo. Y esto no es por obra. Esto es obediencia. Y es obediencia a la palabra, a la escritura de Dios. Si tú no obedeces, yo te tengo que decir que tú no vas para el cielo. A menos que, y les recomiendo que no espere tanto, que nos robemos como el ladrón en la cruz, que fue inteligente y sabía, si yo parto de este mundo yo me voy a perder. Yo vi un meme que a mí me impresionó también. Por eso es que yo no veo redes sociales. Porque a mí el evangelio me ha puesto tan blandita, aunque no lo parezca, pero sí, que era una, no sé si era una mamá o era una esposa, estaba vestida de negro, estaba en la tumba. Ay, vas a estar en el cielo. Y abajo no estaba el cielo. Estaba la persona siendo atormentada en el infierno. Mandamos a todo el mundo para el cielo, pero no le decimos, si tú no te arrepientes, tú no vas para el cielo. No vas. Por eso es que dicen que este evangelio está pasado de moda. Porque me gusta hacer lo que yo quiero, satisfacer la carne, hacer lo que me da la gana. Pero la Biblia, ya Dios estableció unas reglas desde el principio. Si tú sigue haciendo esto, que te vas a perder. Aún pastores predicando, orando y buscando a Dios, hacemos cosas que a Dios no le agrada. Que si nosotros no tenemos nuestro oído pegado al cielo, que Dios nos diga, estás mal, lo que estás haciendo no me gusta, también nos perdemos. Piensa en eso. Vamos al versículo
8. Vamos a la tercera tentación. Mateo 4:8. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita. Yo soy la del medio. Mi hermano mayor, mi hermano menor. Y uno cuando es más grande o cuando es la nena, uno abusa de sus hermanos. Y yo me acuerdo que muchas veces mi hermano mayor me decía, chica, plánchame. Y yo le decía, me tienes que dar chavo si tú quieres que yo te planche. O si el menor me pedía algo, yo le decía, yo no te veo arrodillado pidiéndome esto. Tienes que suplicarme. Eso es cuando uno es niño. Y entonces el enemigo le está pidiendo a Jesús que se humille. Porque de verdad que cuando uno es chiquito, de verdad, mire, uno es tremendo, uno es bien malo. Le damos gracias a Dios porque venimos a los caminos del Señor. Porque uno hace unas cosas que uno dice, Dios mío, ¿cómo yo me atreví a hacer algo así? Gracias, Señor, porque tú llegaste a tiempo. Entonces, yo conocí a su pastor a los 14 años. Estudiábamos juntos. Nos dieron detention juntos. Botábamos bultos por las ventanas de la gente para del segundo piso para que cayera al patio. Gracias a Dios que Cristo, mire, llegó justo a tiempo. Entonces no solo eso, parece que mi suegra, que no le servía a Dios en ese momento, pero tuvo ahí el discernimiento de Dios, dijo, déjame sacarlo a este porque se pasa con una, se me va a colgar. Los maestros nos tenían que separar, Luis y Brenda no pueden estar juntos. Gracias a Dios que Cristo llegó a nuestra vida, porque éramos terribles, de verdad éramos malos. Y aún en el Evangelio seguimos siendo malos. Lo único que nos arrepentimos, tenemos la Biblia y nos dice, estás haciendo esto mal. Antes eran travesuras que le costaban sufrimiento a otro. Pero Cristo llegó. Así que no voy a seguir, pues aquí está mi papá. Y mi papá me hace una santita. Mi suegro no, pero aquí papi me hacía a mí una santita buena. Bien buena. Y yo sigo siendo una santita buena que me tengo que arrepentir todos los días porque todos los días peco. Así que el versículo 8 dice, mire, va dirigido a la vanagloria de Dios, de la vida de uno. Vamos primero a Primera de Juan. Déjame por acá. Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 16. ¿Lo tienen? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Y dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Dígame, yo tengo que explicarle esta escritura porque verdaderamente está bien clara. Buscamos un placer físico que lo más seguro, ¿cuánto puede durar? Póngale usted el tiempo y nos perdemos. Un deseo insaciable, un orgullo, somos orgullosos, yo logré esto, yo hice esto. Aún vemos predicadores, lo que yo hice, que tú hiciste, tú no hiciste nada. Ni siquiera los dones son tuyos. Dios te los dio, Dios te los prestó. Quítale los dones, quítale los talentos y ¿qué eres tú? Una persona común. Nada de esto proviene de Dios. Nada, nada. Yo escucho por ahí predicadores que dicen, no, porque
gracias a mi predicación, se arrepintieron 200 personas. Tu predicación. Si la palabra que se escuchó es palabra bíblica, es la palabra de Dios. Que tú fuiste el instrumento, pues tú tienes la satisfacción de haber hecho la obediencia del Señor. ¿Y qué usted me dice de los predicadores que cobran por una palabra que ni es de ellos? Yo sí sé que hay iglesias que han sido, déjame portarme bien, que han sido, ayúdame por favor, porque tengo la palabra ahí, han sido abusadoras. Le dije que me ayudara. Hay iglesias que han sido abusadoras y han invitado a esta persona para coger, mire, dinerito. Y coge, sí, venga, donativo 5 pesos, donativo tanto, donativo. Y yo entiendo que sí, que hay que pagar agua, luz, porque ese día, y si se da alimento, pues mira, hay unos gastos. Pero que venga un predicador y nos diga, mira, yo voy a predicar para allá, me tienes que comprar el pasaje, yo llevo 5 personas porque yo no viajo solo, yo me quedo en un hotel 5 estrellas, yo necesito una transportación. Imagínese, todo para predicar quizás lo que el pastor o la pastora le había estado predicando a su iglesia, y él viene simplemente a repetir lo mismo. Porque es que si el pastor o la pastora de la iglesia lo dice, no lo creo, pero si viene otro y dice lo mismo, lo creemos. Y la iglesia está mal acostumbrada a eso. Y no me digan a mí los profetas. Invitan a un profeta, se llena la iglesia porque a la gente le gusta que le diga las cosas lindas, las cosas hermosas. Vas a tener grandes templos. Vas a tener mucho dinero, una casa grande. Mire, Jesucristo no murió por eso. Jesucristo no murió por eso. Estoy por concluir, volvamos a Mateo. La intención del enemigo es hacerte fracasar. Y lo va a seguir intentando hasta que sea posible. Está de ti y de mí fracasar cuando le hacemos caso y escuchamos lo que el enemigo nos dice a nosotros. Déjame decirte una cosa. Dios le había dado la autoridad al hombre y a la mujer para sojuzgar la tierra. Eso está en Génesis 1, versículo 28. Pero a causa de la caída del hombre, todo lo que tenía el hombre en tierra se fue trasladada hacia el enemigo. Le hace Lucas 4, versículo 6, donde me dice que yo solo doy a quien yo quiera. Eso es el enemigo lo que dice. Yo le doy todo esto al que yo quiera. El enemigo le estaba ofreciendo a Jesús lo que le fue entregado, lo que una vez le perteneció a Adán y Eva, pero a causa de la caída fue perdido. Y Jesús lo que vino a establecer aquí fue el reino de Dios. Y el enemigo sabía que al arrebatarle la autoridad que estaba ejerciendo y quería que Jesús fuera derrotado para él seguir con sus poca vergüenza. El enemigo lo que quería era que Jesús no llegara a la cruz. Por eso lo estaba evitando. No le habló el enemigo a Jesús a través de Pedro, que tal cosa no te acontezca. Porque él sabía que una vez Jesús llegara a la cruz, el reino de Dios iba a ser establecido y usted y yo íbamos a tener la salvación. Y entonces, ¿por qué le estamos haciendo tanto caso al enemigo? ¿Por qué le prestamos atención? Y yo te voy a decir una cosa, cuando viene la tentación es persistente y sigue ahí.
ahí. Usted ha visto un niño cuando quiere algo, que sigue ahí. Yo no tengo hijos, pero tuve sobrinos y tengo sobrinas que siguen y siguen y siguen y siguen. El enemigo lo que va a estar haciendo ahí, hasta que tú caigas. Y muchas veces cuando viene esa tentación, mire, tírese al piso. Empiece a orar. Si viene la tentación sexual, salga corriendo. La Biblia lo dice. Sal corriendo. Porque hay tentaciones que no la vamos a poder enfrentar. Y una de ellas es la sexual. No la vas a poder enfrentar. Y muchas veces estamos tan y tan afanados por yo tener que nos olvidamos buscar de Dios. Es que yo no entiendo. Mire, cuando viene la depresión, yo sé que hay depresiones por nuestro sistema químico, o porque hemos perdido a alguien, o porque ha pasado un evento traumático en nuestra vida. Pero si nosotros toda una vida seguimos acariciando en muchas ocasiones la tristeza, viene la depresión. Y entonces en vez de acariciar esa tristeza, acariciamos al Señor, acariciamos su palabra. Yo te aseguro a ti que esa tristeza se te va a ir. Te la dice una que cuando quiere venir la depresión, tiene que sacudirse. Y tiene que decir, conmigo no. Yo voy a confiar. Pero ¿qué hacemos? Nos encerramos. Yo no quiero salir. ¿Cómo yo puedo identificar la depresión? A veces no me quiero ni bañar. No quiero salir. En muchas ocasiones le digo a Luis, necesito mi tiempo. Yo voy a salir porque yo sé. Pero yo necesito mi tiempo. Porque mire, los pastores también tienen sus situaciones. ¿Qué usted se cree? Que el levantar una iglesia no trae cargas a uno. Que la responsabilidad que tiene un buen pastor de que usted se salve, aunque eso depende de Dios, pero la buena palabra que se predique aquí puede perjudicarlo a usted. De la manera que nosotros lo tratemos a usted. De los líderes que vienen y que están, la responsabilidad de llevarlos con la ayuda de Dios siempre, porque solo verdaderamente no se puede. Yo no entiendo por qué hay gente que se llama pastor cuando Dios no lo llamó. Eso yo no lo puedo entender. Quizás lo que ven son cosas fantasía a lo Disney, pero cuando nos vamos a la realidad, que nos dan espasmos, se nos van las noches orando, intercediendo. Esto es una responsabilidad muy grande. Y la responsabilidad que aquí todos tenemos es decirle a usted, cambia tu manera de vivir. Porque si tú sigues viviendo la manera que tú estás, te vas a perder. Y eso no se está escuchando. Se está escuchando el que yo te diga, vente a Cristo, que todos tus problemas se te van a acabar. Y eso no es correcto. Mi responsabilidad y la responsabilidad de esta iglesia es decirte, si tú no cambias, te vas a perder. Y esos son los mejores mensajes que se te puede dar. Porque yo quiero, cuando estemos allá arriba, verte en el cielo. Yo quiero estar en el cielo. Y esto es una lucha día a día, hora tras hora, minuto tras minuto. Porque el enemigo no va a descansar hasta verte destrozado. El enemigo ya tiene sus días, pero él no se quiere ir solo. ¿Tú lo quieres acompañar? Porque yo no lo quiero acompañar. Yo quiero estar gozándome en la presencia del Señor. Yo quiero estar allá arriba con Él. Y seguimos escuchando lo que el enemigo nos dice, porque nos gusta. Es verdad. Es que si yo no voy a la iglesia hoy, es que Dios sabe que yo tengo que descansar. Y mi familia necesita un descanso. Sí, me voy a dar un paseíto. Voy a dar un paseíto.
Como cuando nosotros teníamos esa y la motora, que éramos tan descarados que pasábamos frente a la iglesia un domingo en vez de estar allí buscando el rostro del Señor. Que Dios nos tuvo que decir, si no te arreglas te vas a perder. Y tuvimos que caer de rodillas, perdónanos, Señor. Por eso, mire, hay que tener, yo no le estoy hablando esto porque es que lo viví, lo hemos vivido. Son testimonios de que si nosotros seguíamos la vida como íbamos, nosotros no íbamos para el cielo. No íbamos. Y esto nos está predicando hoy en día. Arrepiéntete, porque Cristo viene pronto. Y si no ha venido y tú partes de este mundo, pregúntate, ¿para dónde es que tú vas? Porque mandamos para todo el mundo para el cielo. Y me río, ¿usted sabe por qué? Porque una vez yo cogí un curso, estaba la pastora Emily conmigo, creo que también tú estabas, Yoli, que él decía que cuando él iba a una funeraria, él mandaba a todo el mundo para el cielo. Y hubo otro que dijo, no, yo hasta le envío hasta la Virgen María, porque si falta uno, pues está la Virgen María. Yo le dije a Emily, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Qué es eso? ¿Cuándo Dios a mí me ha faltado? ¿Cuándo Jesús a mí me ha faltado? María ya gozándose en el cielo, ya ni se entera lo que están haciendo con ella. Pero bueno. El enemigo siempre te va a ofrecer el medio más cómodo y con menos sacrificio. Le estaba diciendo a Jesús, lo único que tú tienes que hacer es adorarme y no tienes que pasar por la cruz. Dígame usted, ¿ese no es el camino más fácil? No vas a tener sufrimiento. No vas a pasar ese dolor tan grande que vas a estar pasando. Cuando el enemigo ve que tú vas a llegar y estás decidido, prepárate. Porque te va a hacer la guerra, pero si tú estás orando y tú estás conectado, despreocúpate porque vas a tener la victoria. Y por último, vamos al versículo del 9 al 11. Versículo 9, te daré todo. Dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Él le ofrecía la gloria al Señor. No te vayas a la cruz, adórame solamente a mí. Este es el método más fácil. No vas a sufrir. Pero Jesús nuevamente le expresa con la palabra que está en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13. Déjame decirte una cosa. El servirle a Dios es un acto de adoración. Y solamente a Dios es el único que le debemos de adorar. No hay otro. No hay otro. Y el versículo 11, Jesús permaneció firme y no cayó en la tentación, a diferencia de Adán y Eva que fracasaron. Jesús salió victorioso. Y nosotros vamos a experimentar la tentación porque somos parte de nuestro Señor. Déjame decirte que la tentación ocurre donde hemos caído antes en el pasado, en tu debilidad. La tentación aparenta satisfacer las necesidades legítimas, pero lo hacen de manera ilegal y en el momento equivocado. ¿Cómo cedemos? ¿Cómo lo permitimos? ¿Cómo caemos? Cuando no estamos en guardia. Cuando permitimos y acariciamos el pensamiento que viene de la tentación. Y cuando racionalizamos para llegar a cometer la tentación.
Jesús resucitó y tiene la autoridad en los cielos y en la tierra. Él va a estar contigo hasta el fin. Lo único que tenemos que hacer es estar con Él. Y Él va a estar con nosotros, ser obediente. Tenemos que ser obedientes al Señor. Deje de estar escuchando las pamplinas que el enemigo nos ofrece, porque el enemigo, mire, el enemigo viene, te cautiva. Lo peor de todo esto es que hacer amistad con el enemigo es lo peor que nos puede pasar. Porque te va a destruir como quiera. Te va a destruir como quiera. Y nosotros seguimos prestándole el oído al enemigo. ¿Cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo vamos a empezar a desechar esos argumentos, acariciar las ideas sobre la tentación? ¿Cuándo? Y aquellos que necesiten reconciliarse con el Señor, levante su mano. Aquellos que necesiten decirle al Señor, perdóname, Señor, porque yo te he fallado. Mire, esto no es cargo de conciencia. Esto es una manera de vivir. Esto es una manera de decirle al Señor, perdóname, yo no quiero volver así, porque es que si yo sigo así, yo me voy a perder.